Mucho ojo que si van a ver Man of Tomorrow, tendrán que comenzar a ponerse el día con Peacemaker. Una de las noticias más importantes del mundo de entretenimiento esta semana fue el anuncio oficial de James Gunn de que Superman tiene o va a tener una secuela. El anuncio de la secuela no es sorprendente considerando el hecho de que la película se ha convertido en uno de los mayores éxitos de taquilla del estudio desde años y que en general la recepción de las audiencias a la versión más reciente de Superman fue extremadamente positiva. Lo sorpresivo viene a ser el hecho de que ahora James Gunn nos está diciendo que, al parecer, si queremos al menos tener algo de contexto extra con la próxima película de Superman, vamos a tener que ver la segunda temporada de Peacemaker. Y es que esto es sorprendente considerando que Peacemaker hasta el momento no parecía ser un elemento necesario al menos para entender las películas de Superman. Y la razón es sencilla. Peacemaker es un producto muy raro dentro del nuevo universo cinematográfico de DC. La primera temporada fue grabada y producida cuando James Gunn todavía no era el jefe directo de DC y no había unos planes tan claros para lo que iba a hacer con su universo. Por esta razón se hacen referencias a elementos como es, por ejemplo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero en la segunda temporada se básicamente borran estos elementos y se integra el universo de Peacemaker dentro del nuevo universo de DC sin dar mayores explicaciones más allá de un hechicero lo hizo o estamos hablando del multiverso, así que continúen con su vida. Pero no solo esto, sino que además el tono de Peacemaker hasta el momento no nos entrega muchos elementos que lo unan directamente con la película de Superman. Y si somos honestos, como historia en solitario funciona muy bien. Peacemaker no necesita hacer mayores cameos o referencias para que nosotros entendamos qué es lo que está intentando hacer su historia. Y sin embargo, esta semana a través de una publicación en Instagram, James Gunn le dijo a los fans que tenían que ver o que deberían ver Peacemaker 2 porque básicamente va a funcionar como una precuela para los eventos de Man of Tomorrow. Y esto es interesante por dos cosas. Lo primero es que James Gunn asegura que los eventos de la próxima película de Superman van a ocurrir justamente después de los eventos de Peacemaker. Esto es algo extremadamente interesante porque nos va a dar a nosotros una línea de tiempo para saber cuándo es que ocurren los eventos de una y otra historia. Los eventos de Peacemaker, al menos por lo que nos hemos dado cuenta, ocurren solo algunos meses después de lo que ocurrió en los eventos de Superman, lo cual indica que dependiendo de lo que ocurra en el final de Peacemaker, podemos saber si Man of Tomorrow va a ocurrir un año o 2 años o meses después de que Lex Luthor fue derrotado. Lo siguiente que nos llama la atención es cuál es la insistencia de James Gunn en que veamos Peacemaker o que lo veamos como una serie de precuela a los eventos que van a ocurrir en Man of Tomorrow. Esto es muy interesante porque las primeras imágenes que ha compartido el director, que son imágenes de los cómics, nos muestran a Superman luchando con Lex Luthor, que está utilizando su famosa armadura de guerra, que es una armadura que a menudo utiliza elementos de kriptonita para poder enfrentarse directamente con el Hombre de Acero. Pero la pregunta es si este va a ser el elemento principal de Peacemaker. Pero la pregunta es si este va a ser el elemento principal de Man of Tomorrow, entonces, ¿qué es lo que va a tener que decir Peacemaker a propósito de esto? Hay en estos momentos diferentes teorías que están circulando y que están entregando algunas posibilidades. La primera es que como el tema principal de esta nueva temporada de Peacemaker tiene que ver algo con los múltiples universos, con el protagonista literalmente yendo de uno a otro para lidiar con estas diferentes versiones de su vida y de su familia y de sus amigos, que lo que vamos a ver en la próxima película no es necesariamente el Lex Luthor de este universo, sino el Lex Luthor de otro universo que vino precisamente con la intención de intentar conseguir lo que no consiguió en el universo principal, que es reputación y principalmente derrotar a Superman. La segunda es que debido a que esta temporada nos está presentando a nosotros la idea de Peacemaker lidiando con el hecho de que él no ha podido realmente llegar a ser considerado como un héroe o entrar en el rango de los héroes. Vimos por ejemplo la fallida entrevista con la Justice Gang, que Peacemaker nos va a mostrar a nosotros dos cosas posibles. El inicio de la fundación de la Doom League, que es básicamente la contraparte de la Justice League fundada por Lex Luthor,
con quizás Peacemaker uniéndose con la intención de abandonar las pretensiones de intentar ser un héroe y aceptando del todo el hecho de que él más bien funciona como un villano, o que a través de precisamente el final de esta temporada podamos darnos a entender que Lex Luthor ha escapado, o que Lex Luthor se ha encargado de fugarse de su prisión y que ahora está buscando quizás elementos nuevos para poder enfrentarse al Hombre de Acero, tomando parte de la tecnología que creó el padre de Peacemaker para crear su propia armadura. También va a ser muy interesante, de nuevo, el hecho de que nos estén presentando esto como una precuela, porque lo que nos está indicando Gunn es que quizás no es obligatorio que veamos todas las series dentro del DCU, pero que nos va a dar una mejor pista de qué es lo que está ocurriendo dentro del universo de este mundo y dónde se encuentra cada uno de los personajes. El mundo de Gunn es interesante por el hecho de que realmente, al menos hasta lo que hemos visto, no vamos a tener historias de orígenes. Hasta el momento todas las películas que nos han presentado, que son la de Supergirl, la de Batman The Brave and the Bold y la película de Clayface, todas parecen tener como precedente un universo en el cual estos personajes llevan años interactuando, llevan años siendo héroes o llevan años siendo villanos, lo cual implica que este tipo de historias nos van a servir para poder ubicarnos mejor dentro de exactamente qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y por qué cierto personaje aparece en tal momento y por qué otro no aparece en otro momento. Y es una forma muy interesante de motivar a las personas a ser parte de este universo. No es como en el caso de Marvel, en el cual te están obligando a ver una serie por el hecho de que si no ves este show no vas a entender cuándo fue que este personaje apareció, o cuándo este personaje se convirtió en tal persona, o la historia de origen de este pequeño cameo, sino más en el sentido de les va a servir a ustedes para entender un poco más cómo está funcionando este mundo y quizás para hacerse una mejor idea de qué es lo que pueden esperar a futuro de algunas de estas historias. Porque también es importante mencionar que, igual que Peacemaker, la gran mayoría de las historias dentro del DCU, el nuevo DCU, van a tener un tono extremadamente diferente. Pasamos de la serie, de la película familiar, de tipo de acción, con un tono un poco cursi de Superman, a Peacemaker, que es absolutamente irreverente, que es todo lo contrario a una historia familiar, que incluso se burla del mismo género de superhéroes. Y pronto vamos a tener la película de Clayface, que de acuerdo con el nuevo director del DCU es una historia de terror. Entonces lo interesante de todo esto va a ser que, de nuevo, no es como el MCU en el cual todas estas series e historias son obligatorias por el sentido de que están llevando una historia a otra o están conectadas, sino más por el sentido de qué tanto contexto le pueden dar a una persona sobre este universo en mancha del DCU. En cualquier caso, hasta esta semana recibimos el tercer capítulo de Peacemaker, que además se encarga de confirmar y de hacer canon otros elementos pasados del DCU, como por ejemplo fue la primera película del Escuadrón Suicida, o al menos parte de ella, al entregarnos y confirmarnos que efectivamente Rick Flag seguía en una relación con Enchantress, un elemento bastante interesante. Pero nos faltan todavía muchísimos más capítulos para poder tener mucho más claro exactamente cuál va a ser esta conexión y por qué James Gunn está tan decidido a llamar a Peacemaker 2 como la precuela de Man of Tomorrow. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están emocionados por lo que se viene para el DCU? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.